Bienvenidos a este espacio de recogimiento. Hoy nos detenemos frente al silencio de una madre, una soledad que no es vacío, sino espera. Iniciamos este especial de sábado acompañando la soledad de María. A continuación, escucharemos al Padre Manuel Pérez Tendero. Seguimos introduciéndonos en los misterios centrales de nuestra fe cristiana. Estamos en la semana más santa del año, recordando la Pascua de Jesús. Os invitamos a reflexionar sobre la muerte de Jesús. Y desde ella, tal vez podremos iluminar profundamente nuestras propias muertes y nuestra propia vida. Desde que Dios ha habitado la muerte humana, nuestra vida tiene otro sentido. Bienvenidos a este lugar de la palabra para seguir buscando el rostro de Jesucristo que ha dado la vida por nosotros. Mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio y dijo: «Tomad, este es mi cuerpo». Tomó luego una copa y después de dar gracias se la pasó, y bebieron todos de ella. Y les dijo: «Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo, en el reino de Dios». Una vez que cantaron los himnos, salieron hacia el monte de los Olivos. Jesús les dijo: «Todos os vais a escandalizar, pues está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea». Pedro le dijo: «Aunque todos se escandalicen, yo no». Jesús le contestó: «Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía: «Aunque tenga que morir contigo, no pienso negarte». Lo mismo dijeron todos. Fueron a una propiedad llamada Getsemaní, y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí, mientras yo hago oración». Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. Les dijo entonces: «Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad». Él se adelantó un poco, cayó en tierra y suplicaba que, a ser posible, pasara de él aquella hora. Decía: «Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». Os invitamos a reflexionar, o quizá mejor a contemplar, el misterio de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús. Somos contemplativos. Y luego, desde esa muerte, buscar el sentido de nuestras propias muertes y nuestra propia vida. Queremos que la muerte de Jesús, nuestro Maestro y Señor, sea la protagonista también de nuestras muertes y de nuestras vidas. Y empezamos primero con un tema, diríamos, histórico, también teológico, y vamos a reflexionar sobre las causas de la muerte de Jesús. ¿Por qué murió Jesucristo? Porque Roma no era una potencia con derecho jurídicamente avanzada.
Jesucristo no murió en un linchamiento público, no lo mataron sino que tuvo un juicio ante un procurador romano, Poncio Pilatos, ¿no? Entonces, habría pruebas, habría acusación, habría posibilidad de defensa, hubo un juicio. Ya podemos decir que los evangelios nos presentan, sobre todo los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, una especie de doble juicio, sobre todo Marcos y Mateo, un juicio religioso, la tarde del jueves, y un juicio más de tipo civil, político, en la mañana del viernes, con Pilatos. Es posible que hubiera nada más que un juicio, el civil, el de Pilatos, el del viernes, y el primero, entre comillas, juicio, más como en San Juan, un interrogatorio, en el que se van cogiendo las pruebas para intentar acusar de qué a este hombre, a Jesucristo, porque habrá que ir ante el procurador con un conjunto de pruebas. Dicho esto, analizamos las que pueden ser al menos 4 causas que funcionan tanto a nivel histórico como teológico, ¿no? La primera es Jesús como rey de los judíos. De hecho, en las conversaciones de Jesús y Pilatos aparece mucho este título, ¿eres tú el rey de los judíos? Y después en el titulus, sobre todo, que aparecía en la cruz como causa de la muerte del condenado, también parece histórico el titulus, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Entonces, esta debió de ser una de las causas principales de la muerte de Jesús, de las acusaciones, en este caso políticas, ¿no?, que las autoridades judías pusieron delante de Pilatos. Había habido otros también que habían sido acusados en esta línea, ¿no?, sobre todo algún tipo de revolucionarios en Galilea, también después en Judea habría algunos. Pero también es verdad que Pilatos no parece convencerle mucho esto. Esta causa de la muerte de Jesús parece más una excusa que una causa real. También los evangelios tienen mucho interés en decir que Jesús no pretendía ir contra el César ni... Pero sí que aparece algo aquí, eso, difícil de juzgar, ¿verdad? Yo creo que parece muy histórico el tema del titulus, por tanto, seguramente Poncio Pilato sería una de las razones que tuvo jurídicas para condenar a muerte a Jesús, pero era una razón que venía bien jurídicamente, pero convencía poco. Jesucristo no puede ser interpretado como otros malhechores de murió entre malhechores, pero era difícil interpretar su vida desde esa línea. Por lo tanto, una causa histórica real de la muerte de Jesús, pero que por otra parte no convencía mucho. Y debajo de ese no convencimiento y esa causa histórica sí había una idea que los cristianos después aprovecharon, ¿no? En el fondo están diciendo una verdad sobre Jesús. Jesús es el Mesías, el rey de Israel. Hay una diferencia entre rey de los judíos, más histórico, más acusador, y rey de Israel, que sería un título más mesiánico, que es lo que después las autoridades le dicen a Jesús. ¿No eras tú el rey de Israel? Entonces, Jesucristo, por una parte, acusado de algo que no es para los demás, esto no es rey de los judíos, pero por otra parte está viendo paradójicamente una gran verdad. Dios está manifestando en su muerte, coronado de espinas, a Jesús como el rey de Israel, como el Mesías prometido. Una de las causas entonces a las que se pudo echar mano para condenar a Jesús y que funciona también en el aspecto teológico. Efectivamente, de forma paradójica, Jesús está apareciendo como lo que es, el Mesías enviado a Israel, aunque Roma lo acuse de ello y lo mate por ello, y su propio pueblo, las autoridades, no quieran aceptarlo y se burlen de ello. Una segunda causa puede ser la relación entre Jesús y el templo. Sabemos que era en Jerusalén el lugar más sensible era el templo, y de hecho los procuradores romanos querían controlar bien el templo desde la Torre Antonia, guardaban allí las vestiduras de su sacerdote, querían controlar muy bien, sobre todo en tiempos de fiesta, porque había mucho barullo en el templo y era peligroso. Y por eso, como era tan sensible, había un acuerdo entre las autoridades judías y las romanas que el templo había que cuidarlo mucho. Teníamos, por ejemplo, una balaustrada que distinguía muy bien entre el atrio de los gentiles, donde podía pasar todo el mundo, y el atrio más interior de Israel, donde no podían pasar los paganos. De hecho, se han encontrado 2 inscripciones en griego de aquella época, del siglo I, en el templo, que ponía prohibido el paso a todo aquel que no sea judío bajo pena de muerte. Es decir, un delito, diríamos, judío religioso, que te podía acarrear una pena civil romana, la muerte. Entonces había debido a esa sensibilidad, esa unidad entre Roma y los judíos para acusar a alguien y que no hubiera muchas revueltas. Entonces, la actitud de Jesús ante el templo pudo ser también una excusa, una causa para condenar a Jesús a muerte. De hecho, dicen los evangelios que
falsos testigos acusaban a Jesús de, este dijo que destruiría el templo y en 3 días lo reconstruiría. Son falsos testimonios. Pero sí que es verdad que también expulsó a los vendedores del templo. También lo veíamos semanas anteriores, desde el Monte de los Olivos, frente al templo, dijo, llegará un día que no quedará piedra sobre piedra. También había dicho que él reconstruiría el templo de su cuerpo. Esteban también, después San Esteban, dijo que Jesús algo de esto había dicho, ¿no? Entonces sí que es verdad que hubo una actitud de Jesús frente al templo que era al menos de crítica. Y también intervino por allí en el templo, estuvo predicando en el templo, hizo un gesto en el templo de expulsión. Entonces había motivos para sacar de ahí una excusa y condenar a muerte a Jesús. Entonces, yo creo también que a nivel histórico esta causa funcionó, porque sabemos que era muy sensible el templo para las autoridades judías y romanas. Entonces, una de las causas por las que se pudo condenar a Jesús a muerte fue el templo. Y también esto funciona a nivel teológico. Efectivamente, el cristianismo entendió desde esa historicidad que es cierto, es que Jesucristo había venido a transformar el templo. Hay una relación entre templo y muerte de Jesús, no solamente como causa jurídica, sino como profunda idea teológica, porque Jesucristo ha venido con su muerte a inaugurar un nuevo culto y un nuevo templo, gracias a su resurrección, en la que Dios está construyendo un nuevo tipo de religiosidad, un nuevo tipo de templo. ¿Veis? Lo histórico y lo teológico no son incompatibles, sino que funcionan unidos. Entonces se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿No oyes lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Respondió Jesús, sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las túnicas y dijo, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. Tercera causa de la muerte de Jesús, podríamos hablar de una causa más religiosa, más de tipo judío. Acusar ante Roma a Jesús de que se consideraba hijo de Dios, pues no tenía así mucho sentido, pero en cambio parece que en el interrogatorio judío, según los evangelios, le preguntan, ¿pero tú eres el Hijo del Bendito? Y Jesús parece que lo aceptó, entonces se rasgaron las vestiduras. San Juan, que no tiene este diálogo de Jesús con las autoridades del Sanedrín en pleno, sí que en el capítulo 10, adelantado, aparece algo parecido, ¿no? Queremos condenarte porque te haces Dios. Entonces aquí la expresión Hijo de Dios significa algo más de lo que significaba para el mundo judío de entonces, porque Hijo de Dios era una expresión del Antiguo Testamento que servía para aplicarla al rey. Salmo 2, versículo 7. David es el Hijo de Dios, el rey es el Hijo de Dios. O también al justo, ¿no? Sabiduría 2, el justo es Hijo de Dios, se cree Hijo de Dios. Por ser justo, por ser Mesías, Jesucristo no está blasfemando, no está haciéndose un hijo natural de Dios. Por tanto, hemos de pensar que cuando Jesucristo habla de su relación con Dios, hay algo más que esa idea del Antiguo Testamento. Diríamos que en Jesús hay una autoridad cuando llama a los discípulos, cuando hace milagros, su actitud ante el sábado. Hay una autoridad en Jesús que está diciéndonos que es algo más que un mero hombre o un mero pretendiente a Mesías. También esa forma, junto a la autoridad ante los demás, esa forma de intimidad que Jesús tiene con el Padre, donde la palabra Abba, en arameo, como sabemos, papá, era la esencia de su conciencia filial. Entonces hay aquí algo que es mucho más profundo que el título del Antiguo Testamento, Hijo de Dios. Parece que ese título está cargándose de un sentido nuevo, y los judíos lo entendieron bien porque por eso acusaron a Jesús. La palabra clave es blasfemia. Ya desde las controversias del capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 6, aparecía Jesús ante el sábado, dicen, decidieron matarle por blasfemia. Capítulo 2, el principio de las controversias, ¿no? Blasfema porque perdona pecados, por tanto, capítulo 3, controversias finalizadas, hay que matarlo.
La causa de la muerte de Jesús más profunda para el mundo judío es la blasfemia. Él, siendo un hombre, se hace como Dios. Entonces, debió ahí funcionar y lo mismo. También hay un sentido no solamente histórico, sino un sentido teológico. Los cristianos vieron que efectivamente ahí se estaba diciendo la gran verdad de Jesucristo. Entonces, claro, aquí no hay solución, no hay salida, porque si Jesucristo confiesa su verdad, según la Torá, debe morir. Pero claro, es que es su verdad, porque Él es el Hijo de Dios. Entonces, claro, si hay una relación íntima entre identidad de Jesús y muerte de Jesús. Por ser quien es, Jesús va a morir, porque es el Hijo de Dios. Pero al revés también, cuando Jesús muere, se va a revelar profundamente su identidad. El centurión, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. ¿Veis? Hay una relación profundísima entre quién es Jesús y su muerte. Porque es quien es Hijo de Dios, debe morir. Y cuando muere, se desvela ante todos su identidad. Si Jesús hubiera sido un revolucionario, que seguramente no habría habido tanto problema. De hecho, prefieren liberar a Barrabás que a Jesús. El gran problema es la religiosidad de Jesús. El gran problema es quién se cree este hombre. El gran problema es que cambia totalmente nuestra propia religión. Este se cree que es ¿quién? Por encima de nosotros, por encima de la ley, por encima de Moisés. El Hijo de Dios. Como blasfema la ley aplicada a él, tiene que ser morir. Entonces aquí hay ese juego, una causa histórica de la muerte de Jesús, pero por otra parte una profunda reflexión sobre el misterio de Jesús. Por ser quien es, debe morir. Muriendo se manifiesta su identidad. Para seguir profundizando ciertamente. Y ya con esta tercera causa pasamos un poquito más a lo que sería la causa profunda de Jesús, que aparece, como hemos visto en estos vídeos, desde el bautismo de Jesús. En San Marcos, muy bonito, la muerte de Jesús aparece como un conjunto de entregas. Judas, con el verbo entregar en griego, paradidomi, Judas lo entrega a las autoridades judías. Las autoridades judías, Sanedrín, lo entregan a Pilatos. Y Pilatos lo entrega para ser crucificado. Hay un conjunto, ¿verdad? Jesús va siendo entregado de unos a otros. Debajo de ese conjunto de entregas, Marcos sabe ver que hay una entrega más profunda. Jesús está siendo entregado por Dios. En el fondo, en esas entregas exteriores, en esas entregas humanas, se está reflejando la única entrega posible. Si Jesús no fuera entregado por el Padre, ningún poder tendrían sobre él, ni las autoridades romanas, ni judías, ni Judas. Jesús es entregado por fuera, porque en el fondo Dios lo está entregando. Lo veíamos en el bautismo de Jesús, ¿no? Abraham, el nuevo Abraham, Dios Padre, Jesús como nuevo Isaac. En Juan también aparece, Juan 3,16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Debajo de la muerte de Jesús, todo esto hay que decirlo con mucho temor y temblor, y si no se entiende bien es mejor callarse. Debajo de la muerte de Jesús está el misterio del amor de Dios. El causante, entre comillas, principal de la muerte de Jesús es Dios Padre, el amor de Dios, que por amor a nosotros nos entrega a su Hijo. Por eso en Getsemaní, ¿verdad?, cuando Jesucristo reza, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que Jesús sea entregado. Entonces, el causante, me gusta decir que el gran protagonista del Viernes Santo no es Jesús, que lo fue del jueves en su libertad, sino el viernes, el gran protagonista es el Padre, porque entrega lo más preciado, a su Hijo, a Jesús de Nazaret, muerto por nosotros. Esta es la causa profunda de la muerte de Jesús. Las demás también funcionaron históricamente y teológicamente. Esta también. Debajo de la muerte de Jesús está el misterio del amor profundo de Dios. Ahí tenemos un filón, un misterio para seguir profundizando y dejarnos abismar en esa hondura del amor del Padre, que eternamente amando al Hijo se ha abierto para que también la humanidad pecadora pueda entrar en ese amor paterno por Jesús. Llegada la hora sexta, la oscuridad cubrió toda la tierra hasta la hora nona. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz:
Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían, mirad, llama a Elías. Entonces uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber diciendo, dejad, vamos a ver si viene Elías a descolgarlo. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión, que estaba frente a él, al ver que había expirado de aquella manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Pasamos ahora a hacer algunas reflexiones desde la muerte de Jesús, sobre su muerte. Y lo hacemos con un poquito de temor y temblor, intentando que se nos entienda bien, porque de lo que vamos a hablar, bueno, siempre, pero ahora más que nunca, es de un misterio que nos desborda, a vosotros y ciertamente a mí. Entonces intentaremos poner las palabras adecuadas y os pido que, casi si no entendemos esto bien, pues mejor, pues eso, no lo profundizamos ni porque, ya digo, hablo con mucho temor y temblor porque es un misterio que a mí, por lo menos, me desborda muchísimo. Primero es la relación de la muerte de Jesús con su misión. Esto a lo mejor es un poquito más fácil que lo que viene después, ¿no? Hay algunas concepciones, algunas formas de entender el ministerio público de Jesús que yo creo que son un poco incorrectas, donde aparece la muerte como consecuencia de la misión de Jesús. Jesús habría venido, según estas concepciones, habría venido a anunciar el reino y a ser un profeta valiente, que se enfrenta a las autoridades y que se enfrenta a todo el mundo, y entonces asumió las consecuencias de esta valentía. La muerte vendría porque el mundo, las autoridades, se oponen al reino que Jesús quiere inaugurar. La muerte sería la consecuencia de la misión de Jesús, pero no parte de la misión de Jesús. Él vino a instaurar el reino y eso le llevó a morir. Es la muerte del justo, la muerte del profeta. ¿Esto es verdad? ¿Tiene algo de verdad? Claro que sí, tiene algo de verdad. Pero ¿esto es lo que los evangelios nos dicen? No, no es suficiente. Según los evangelios, la muerte de Jesús no es solo la consecuencia, no es la consecuencia extrínseca de su misión, sino que es la meta de su misión, la meta de su ministerio, es la clave de su misión. ¿Jesús ha venido a hacer milagros? Sí. ¿Jesús ha venido a decir parábolas? Sí. ¿Jesús ha venido a instaurar el reino? Sí. ¿Jesús ha venido a morir? Sí. De hecho, lo veíamos ya en los anuncios de la pasión, ¿no? Es necesario que el Mesías padezca, que el Hijo del Hombre padezca. ¿Qué significa es necesario en lenguaje bíblico? Es voluntad de Dios tal y como está escrito en la Biblia. Jesús sabía que su Padre quería su muerte en Getsemaní, en la última cena. Hágase tu voluntad. Y no es voy a ser serio hasta el final y voy a dejarme matar por honradez y por... No, la muerte forma parte de la misión de Jesús. Entonces tenemos que entenderlo desde aquí. No es un profeta, sino que, como después veremos, la muerte es la que nos, junto con la vida anterior, claro, y con la resurrección posterior, la muerte es la que nos salva de los pecados. Jesús ha muerto por nuestros pecados, que dirá después la fe de la Iglesia. Entonces esta es una primera reflexión que me parece importante de hacer, ¿no? Aunque no eliminemos, porque es verdad, la dimensión profética de la muerte de Jesús, Jesús como un justo sufriente que muere inocente, todo eso es verdad, pero no es la única verdad. La muerte de Jesús forma parte de la misión de Jesús. Él ha venido a dar la vida. También lo dice en Marcos 10:45, tantas veces lo hemos citado este texto. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Es decir, toda su vida ha sido servicio. Bueno, pues ese servicio le conduce a la muerte. La muerte es la definitiva forma de servirnos que tiene el Hijo de Dios. Entonces, muerte y misión. La muerte forma parte de la misión de Jesús. Es la meta querida por Dios del ministerio de Jesús.
Recordemos una vez más lo que decíamos del bautismo de Jesús. El bautismo, como bien dicen todos los autores, es la unción de Jesús para la misión. Pero en Marcos, en el bautismo aparece la perspectiva de la muerte, justo porque la muerte forma parte de esa unción para la misión, forma parte de la misión de Jesús. Jesús ha sido ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, como dice Lucas 4, ¿verdad? Jesús ha sido ungido por el Espíritu para llevar a los ciegos la vista, para anunciar el año de gracia del Señor. Ha sido ungido para todo esto y para entregar su vida como rescate por muchos. Tengamos una visión completa, comprensiva de todo el ministerio público de Jesús, en el que entra como momento privilegiado dar la vida hasta el final por nosotros. Pasamos ahora a otra reflexión sobre la muerte de Jesús, la muerte y el perdón. Nos preguntamos, está claro que la muerte forma parte de la misión de Jesús, pero ¿no podría haber elegido Jesús otra forma de salvarnos? ¿No habría otros caminos? Realmente Jesús no eligió tampoco él esta forma ni otra, lo hemos dicho ya. No fue una elección de Jesús. Jesús eligió hacer la voluntad del Padre. Estos son los caminos de Dios, el camino del Padre. ¿Y por qué eligió el Padre este camino para su Hijo, este camino para salvarnos? Debajo de la muerte de Jesús hay sobre todo un misterio de amor, lo hemos dicho antes. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por nosotros. Es decir, ¿cómo podríamos profundizar en esto? Dios ha querido hacer alianza con el hombre desde el principio, ¿no? Desde Adán, después con Noé, después con Israel, con toda la humanidad. Dios quiere amar al hombre, Dios solo sabe amar. Dios quiere una relación de amistad con nosotros. Pero el ser humano desde el principio, desde Adán, ha roto esa alianza. Una alianza que no es un conjunto de mandamientos, es una relación de amor. Y desde el principio el Señor nos ha amado y nosotros hemos dicho no a ese amor. Hemos despreciado el amor de Dios. ¿Cuál es la forma que tiene Dios de restaurar ese amor? ¿Cómo puede perdonarnos y reconstruir? Algunos han interpretado en la historia de la Iglesia, desde un punto de vista jurídico y caballeresco, que no da razón del todo, y es pues que hemos ofendido tanto a Dios, está tan ofendido Dios, que necesita reparar la ofensa. Y nosotros no podemos reparar tal ofensa, porque el Señor tiene tal altura que solamente puede reparar la ofensa el mismo Dios. Entonces, solo Dios muriendo, ni siquiera el hombre muriendo y dando la vida, no, solo Dios muriendo puede reparar la ofensa que se le ha hecho. Eso se queda muy jurídico y muy corto, ¿verdad? Hay algo mucho más profundo que del Nuevo Testamento se dice. Es una cuestión de restablecer relaciones, de restablecer alianzas. Cuando un amor ha sido roto por una parte, la otra parte puede exigir consecuencias o puede perdonar, puede amar más. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es un amor que supera el desprecio del otro, que supera el rechazo y el pecado del otro. Pues este es el misterio de la cruz de Jesucristo. Dios, para poder establecer una nueva alianza, unas relaciones definitivas, ha dado todo. Nos ha dado todo, ya no nos puede dar más, como en la parábola que veíamos de los viñadores homicidas. Hasta ahora nos ha mandado siervos para recordarnos la alianza, él ya nos lo da todo con su Hijo, envía a su Hijo para dejar que hagamos lo que queramos con Él. Esta es la única forma que Dios tiene de irrumpir con todo su amor en nuestra historia, para que de esta forma los pecadores tengan una esperanza. Es muerte y perdón, efectivamente. La muerte es el amor de Dios derramado del todo. Y solo de esta forma el hombre puede ser no ya perdonado jurídicamente, sino algo mucho más profundo. Puede ser restaurada su relación con Dios, restaurada y multiplicada. Porque cuando hay un amor que supera el pecado, ese amor tiene que ser mayor que el anterior. Entonces, la nueva alianza, como hay perdón, como hay restitución, como hay misericordia, nos ofrece un amor mayor que el de la antigua alianza. No hay amor más grande que dar la vida. Pues ahí está Juan 15, ¿verdad? Ahí está el misterio. Jesucristo nos ama, el Padre nos ama y ha cifrado ese amor a un precio muy alto, el mayor que se puede pagar, la vida de su unigénito. Gracias a la muerte de Jesús,
El amor más fuerte de la historia ha sido derramado y todos los pecados pueden ser perdonados y la relación con Dios puede ser profundizada y restituida. Murió por nuestros pecados, dice la fórmula de la Iglesia más primitiva. Murió por amor a nosotros. Hay otra perspectiva que también apunta en esta dirección muy bonita, tomada del cuarto canto del siervo, que también San Pedro en su primera carta dice, ¿no? Jesús es el inocente que murió por los culpables. Las afrentas con que te afrentaban cayeron sobre mí. El pecado que merecían ha caído sobre mí. Jesucristo ha venido también a morir con nosotros, a morir por nosotros, a que toda la violencia de la muerte y de la historia recaiga sobre Él, para que de esta forma sea vencida. El castigo que merecíamos nosotros ha caído sobre el Hijo de Dios y de esta forma ha sido roto todo castigo. También esta perspectiva ayuda a entender esta dimensión profunda del amor de Dios como sentido de la muerte de Jesús. Él ha sido herido por nuestras rebeldías. En Él Dios ha descargado todo lo que merecíamos por el pecado y por eso tenemos futuro, porque Él es el Cordero que es silencioso, es llevado al matadero por nuestras culpas. El amor de Dios en Jesús hace posible que nosotros podamos caminar como criaturas nuevas. La muerte de Jesús tiene que ver con el pecado de los hombres, pero creo yo que el pecado no agota el misterio de la muerte. ¿Habría muerto Jesús si no hubiera habido pecado? Una pregunta de difícil respuesta. ¿Habría muerto el ser humano de no haber habido pecado? Una pregunta de difícil respuesta. La muerte, además de fruto del pecado, que lo ¿es también condición humana? Pues seguramente sí. De alguna forma también Jesucristo ha venido a ser hombre en plenitud, muriendo. Y ha venido también no solamente a vencer el pecado, sino, que tiene que ver con vencer el pecado, a abrirnos las puertas de una vida en plenitud. La muerte es un misterio grande, es un misterio enorme que no se entiende por sí mismo si no lo comprendemos a la luz de la resurrección. Muerte y resurrección son como las dos caras de una moneda, e intento explicarme. A veces comprendemos la muerte, la nuestra o la de Jesús, como una especie de paso, una especie de trago que tenemos que pasar, pero para volver otra vez enseguida a la vida. Es una especie de crisis, pero enseguida se pasa. Una especie de como aquello que habría que pagar, lo que hay que pagar para poder conseguir la vida. La muerte como un paréntesis. Jesús vive, feliz, muere y después vuelve a la vida. La muerte como algo pasajero, ¿no? Que no ha quedado... Pero creo yo, y en esto ya digo, con temor y temblor lo digo, que no es esto lo que dice el Nuevo Testamento. De hecho, a Jesús resucitado se le presenta con las marcas de la muerte. En el Apocalipsis aparece como cordero degollado, de pie. Está vivo, pero degollado. De alguna forma podríamos decir, si lo entendemos bien, que con la resurrección Jesús no supera la muerte, sino que la convierte en sacrificio. Me explico. La muerte de Jesús le transformó. La muerte de Jesús fue llegada a la meta, porque si no, la resurrección de Jesucristo habría sido como la de Lázaro, volver otra vez a esta vida. Y eso no es la resurrección. La resurrección es pasar a otro ámbito de existencia. Si lo entendemos bien, podríamos decir que esto se entiende correctamente desde la categoría de sacrificio. ¿Qué es un sacrificio en el Antiguo Testamento? Un sacrificio es la ofrenda de la vida, primera parte, pero que ha sido acogida por Dios, segunda parte. Si yo, sacerdote del Antiguo Testamento, ofrezco un sacrificio, hay una víctima, pero Dios no lo acoge, eso no es un sacrificio. Le falta la segunda parte. ¿Qué sería, si me explico bien, la resurrección? La acogida por parte de Dios del sacrificio de Jesús. No es que la muerte es el sacrificio y la resurrección es la superación del sacrificio, no. La resurrección es la segunda parte del sacrificio. Jesús entrega su vida a Dios, muerte, y Dios se queda con esa vida, resurrección. Si la muerte es entregar la vida, la resurrección es que Dios
entendedme bien, que Dios se queda con ella. Dios no le devuelve la vida a Jesús, si lo entendemos bien, sino que se queda con ella. Por eso, a partir de entonces, Jesús ya vive para siempre desde Dios, vive para siempre en Dios. Desde aquí también, creo yo, habría que entender nuestra futura resurrección. No es que pasamos por un trago de la muerte, sino que nuestra vida es entregada a Dios y Dios se queda con ella. Eso es el cielo. Resucitar es que Dios se queda con nuestra existencia y vivimos para siempre desde Dios. Entonces, Jesucristo, con su muerte y resurrección, es decir, con la entrega de su vida aceptada por el Padre, ha venido a inaugurar una nueva forma de existencia para el ser humano. Ha abierto de par en par las puertas de la eternidad para nuestra carne, herida y tocada por el límite y por el pecado. Desde aquí se abren perspectivas completamente nuevas, ¿no? Entonces diríamos que la muerte no se supera cuando la muerte es entendida como entrega de la vida. Y para esto ha venido Jesucristo. Para el ser humano sin Jesús la muerte es pues muerte, solo muerte. La muerte es el final del camino. Una especie de inmortalidad del alma, habrá una especie, pero no hay futuro. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido a habitar la muerte para convertirla en sacrificio. Es decir, en entrega de la vida para Dios y de esta forma que podamos vivir eternamente desde Dios. Gracias a Jesucristo tienen futuro nuestras vidas y por eso sin Jesucristo no hay esperanza. Nosotros no creemos en la resurrección abstracta de los muertos. Creemos que es posible esa resurrección porque Cristo ha resucitado. Jesucristo es el único camino hacia el Padre. Jesucristo es la única puerta la única puerta posible para atravesar los umbrales de la vida. Lo dice la carta a los Hebreos, ¿no? Hay que atravesar el velo, y el velo es la carne de Jesús, su carne resucitada. Entonces, esto es la muerte. Esto es la muerte de Jesús, que no solamente significó para él la resurrección y nos dijo, ale, yo ya lo he pasado, ahora vosotros, no. Sino que Jesucristo ha venido a morir como sumo sacerdote. Es decir, ha venido a abrir una puerta no para él solo, sino para los demás. Jesucristo no solamente ha resucitado, ha muerto, sino que ha muerto y resucitado como mediador, para abrirnos a los demás las puertas de una muerte fecunda, de una entrega de la vida que acaba en los brazos de Dios, no en la nada. Sin Jesucristo, la muerte sería camino hacia el Hades, hacia la oscuridad. Con Jesucristo, la muerte es entrega de la vida en manos del Padre, que se queda en su regazo con nuestra vida para siempre. La muerte de Jesucristo tiene una hondura enorme que también nos hace a nosotros vivir de una forma distinta nuestro camino hacia la muerte. Todos tenemos que morir, pero somos libres para convertir nuestras vidas en camino no hacia la muerte. ¿El hombre es un ser para la muerte? Sí, pero puede ser un ser para la entrega, gracias a Jesús, es decir, un ser para la resurrección. Y no para atravesar la muerte como de puntillas, no, para que la muerte nos transforme y ya no seamos nunca igual que antes. No queremos revivir después de morir, queremos vivir para siempre. No queremos volver a la vida, no, queremos estar en Dios para siempre, con Jesucristo, nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, nuestro Maestro, nuestro amigo. Y este es el sentido profundo, creo yo, de la muerte, que solamente se ilumina con esa otra cara, que es la resurrección. Muerte y resurrección forman parte del misterio pascual de Jesús, al que nosotros estamos abocados. Para esto murió y resucitó Cristo, dice San Pablo. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino que vivan para Dios. Desde ahora estamos adelantando nuestra muerte, no en el sentido ascético o en el sentido de la vida no merece la pena, no. Estamos adelantando la muerte como entrega. La ascesis cristiana, si tiene sentido, es desde aquí. Es ir ya entregándonos para Dios, ir ya sirviendo, ir ya resucitando. Ahí está también el misterio eucarístico de nuestra vida. Gracias a la muerte de Jesús, nuestras vidas van convirtiéndose ya en entrega. Y algún día moriremos, tendremos que morir, pero moriremos como el final de un camino de entrega, abocados al amor eterno de Dios. Como decíamos al hablar del bautismo, el misterio de la muerte de Jesús está en el amor del Padre por la humanidad. Juan 3,16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único.
Pero también decíamos en el bautismo que está ahí el misterio del amor de Dios por el Hijo. Tú eres mi Hijo amado, como Isaac, el hijo amado de Abraham. Entonces Jesús muere también no solo porque Dios ama al mundo, sino porque Dios ama a Jesús. Esto a mí por lo menos me desborda absolutamente, totalmente. Entonces Jesucristo no solamente ha muerto porque nosotros somos pecadores, sino que de alguna forma, creo yo, la muerte es la plenificación del camino filial de Jesús como hombre. Y la muerte es llegar a ser hombre en plenitud, llegar a ser hijo en plenitud, como hemos dicho antes, llegar a vivirlo todo desde Dios, de forma definitiva, ser del todo para Dios. Eso es la muerte. Eso no era la muerte, eso es la muerte a partir de Jesús. Que podamos ser hijos de Dios para siempre, que podamos ser hombres en plenitud. Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía en el siglo II, cuando iba a morir en Roma, decía a los cristianos de Roma: no permitáis que no muera, quiero dar la vida, porque solo entonces seré hombre en plenitud, seré cristiano en plenitud. Comprendió muy bien San Ignacio la perspectiva de Jesús. Entonces, Jesucristo también para nosotros no es solamente ha vencido al pecado, sí, eso es cierto, pero también ha abierto una forma plena de humanidad, una forma plena de filiación y de felicidad a través de la entrega, a través de darle todo a Dios. Esto, como estamos en una historia de pecado, sucede con sufrimiento, como dar a luz, ¿verdad? Hay algo más bello que dar a luz y en cambio se hace con dolores de parto. Pues también este dar a luz una vida eterna sucede con los dolores de parto, pero sabemos que son dolores de parto con un futuro enorme. La entrega de la vida lleva sufrimiento. Amar a los demás en esta historia de pecado que vivimos conlleva sufrimiento, pero no deja de ser amar a los demás. Y entonces ese sufrimiento, cuando hay amor, se convierte en algo fecundo. Y por todo esto podemos relacionar la muerte de Jesús con el seguimiento. ¿A qué invitó Jesús a sus discípulos? A que tomáramos la cruz y fuéramos detrás de él a la muerte. El Evangelio de San Marcos, como diremos en el próximo vídeo, casi es al revés. No es venid a morir conmigo para resucitar conmigo, sino que el punto de partida es la resurrección. Seguimos a Jesús resucitado para entregar la vida con él en la muerte. De alguna forma, la muerte, entendida de esta forma, es la meta del seguimiento, igual que fue la meta del camino de Jesús. San Marcos acaba con un anuncio de resurrección, pero Jesús ni se aparece. Entonces, eso también lo profundizaremos el próximo día, digo, ¿no? Entonces, la muerte entendida correctamente es la meta de la vida de Jesús y la meta de nuestra propia vida. ¿Para qué estamos aquí? Para entregar la vida a Dios junto con Jesús. Jesucristo es maestro de unos discípulos que quieren aprender sobre todo a dar la vida. Quieren aprender sobre todo a vivir desde Dios, porque solo entonces tendrá futuro nuestra vida. La meta del seguimiento es perder la vida. Por eso, nuestra debilidad, nuestros límites, no son un impedimento para la vocación. Nuestras limitaciones, nuestra fragilidad, no son un impedimento para entregar la vida, todo lo contrario. Cuando la vocación la entendemos y nuestra misión la entendemos como hacer muchas cosas, cuanto más valgo, más puedo dar a los demás. Pero si la clave de la misión no es hacer cosas, sino entregar la vida, porque en eso consiste el amigo, el amor, entonces nuestras debilidades quizá a veces hasta favorecen esto, ¿verdad? Entregar la vida es entregar la vida del todo, que hago más cosas, que hago menos. Entonces a veces hasta los más pequeños pueden entregarse más, hasta la gente menos valiosa aparentemente y con menos dones y puede entregarse más. Lo que importa no es cuánto haces, sino cuánto amor pones en lo que haces. Lo que importa no es eso, cuánto éxito has tenido, sino te has entregado en lo que has hecho. Jesucristo tuvo poco éxito en lo que hizo, pero se entregó del todo. Por eso nos ha salvado a todos. Entonces también nosotros queremos imitar a Jesús en nuestro camino vocacional. Somos cristianos con una misión, discípulos de Jesús. Él nos enseña a que la clave de nuestro quehacer, la clave de nuestro vivir está en entregar la vida. ¿Cuánto has entregado? ¿Cómo te has entregado? Esa es la clave de lo que haces. Cuando rezas, también cuando rezas te entregas, cuando sirves a los demás, cuando perdonas sin que nadie se entere, cuando te estás entregando, estás dando la vida conmigo, entonces tendrá fruto tu misión. La muerte de Jesús, Viernes Santo, es la clave de la humanidad y la clave del seguimiento.
Recordemos que Jesús murió en la cruz un viernes por la tarde. Recordemos también que según el Génesis capítulo 1, el ser humano fue creado un viernes por la tarde. La muerte de Jesús, como sabéis, es la nueva creación del hombre nuevo. Varón y mujer los creó. Jesucristo está recreando a la humanidad al dar su vida a Dios. Están haciendo la nueva creación. No podemos reflexionar sobre el Viernes Santo sin hacerlo casi de rodillas. No podemos reflexionar sobre lo que pasó en la historia y las cuestiones teológicas que de ahí se desprenden sin hacerlo profundamente conmovidos, porque hay un amor enorme. El amor no se puede estudiar solo intelectualmente, sino que tenemos que dejarnos llamar por él, tenemos que dejarnos seducir por él. El silencio y la contemplación. Intentar ver en un Dios que está entregando a su Hijo, en un hombre, Hijo de Dios que ha dado su vida hasta el extremo, intentar contemplar ahí el amor profundo de Dios. Un amor que ha transformado la vida de la humanidad para siempre, mi propia vida. Este es el fruto fundamental de la Semana Santa, un fruto real, histórico, verdadero, que no tiene ya forma de pararse, pero que tiene que hacerse también personal por parte mía. Tengo que personalizar este nuevo rumbo de la historia que ha tomado la humanidad desde el día en que Jesucristo entregó su vida para siempre al Padre. Feliz contemplación. La palabra calla, porque Dios habla como nunca. Seducidos por la palabra en silencio, seducidos por el amor de Dios que nos desborda y nos construye.